desde el rumbo de la mañana, interesado y comprometido con las mejores causas. Estamos hablando con el profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago. Es probablemente el principal líder nacional que tiene la Asociación Dominicana de Profesores en este momento. Miguel, ¿cómo estamos en Santiago y toda la región Cibao para el inicio del año escolar este próximo lunes? Con muchas dificultades, y nosotros hemos expresado la preocupación que sentimos porque justamente hay muchos cabos que debieron atarse y no están atados en el día de hoy. Pero junto con eso nos preocupa grandemente el hecho de que en las últimas 3 semanas el magisterio ha sido sometido a unos talleres de capacitación que no le han capacitado de cara a la realidad que tenemos y que sí lo han agotado enormemente. Y nosotros decimos que el lunes, día 2, el magisterio va a hacer contacto con sus estudiantes en el ánimo de iniciar un año escolar, pero que va sumamente agotado. Agotado físicamente, agotado emocionalmente, porque es que el ministerio no se ha planificado de manera adecuada, ha organizado unos talleres con personas que en la mayoría de los casos fueron contactados a última hora, sin una planificación, y sencillamente han estado improvisando, y en esos talleres fundamentalmente lo que se ha hecho es dar mucha teoría a los docentes y nada de lo práctico, tanto así que ni siquiera al día de hoy se conoce cuál es la plataforma tecnológica que se va a utilizar para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje con los alumnos. ¿Cómo? O sea, los profesores no saben cuál es el medio tecnológico que van a usar. Hoy es miércoles, estamos a 5 días de iniciar el año y no tienen esa plataforma, Miguel. Esa es la realidad y sencillamente podemos comprobarlo haciendo contacto con cada uno de los docentes, y lo que van a decirte es que están muy cansados, que están muy agotados, que se le ha bombardeado con una enorme cantidad de asignaciones, de tareas, de ejercicios, de teoría, inclusive en fines de semana, inclusive en horas de la noche, es decir, fuera del horario laboral, y entonces eso tiene a los docentes al borde de la desesperación. Pero a todo esto se suma, por ejemplo, que en el caso de la Regional de Santiago, el lunes la directora regional hizo circular una comunicación en donde estaba orientando a los directores de distrito y a los directores de centro para que convocaran a los docentes a estar desde el día de ayer en sus respectivos centros educativos. Y es otro elemento. Pero a esto también se suma el hecho de que el ministro ha hablado de que la docencia deben impartirla desde las aulas. Y nosotros le decimos al ministro de Educación, por si a él no se lo han dicho sus subalternos, que en el caso de Santiago no hay un solo centro educativo que cuente con conectividad en todas y cada una de sus aulas. Oh, pero Dios Aún mío. en aquellos centros que son parte del programa República Digital, que son los que están más avanzados en materia de tecnología, la conexión a Internet la tienen en los laboratorios de informática, que en la mayoría de los casos tienen un único laboratorio de informática, y en las áreas administrativas, vale decir, en el área de la dirección, en el área de la secretaría. Esa es la única posibilidad de conexión a Internet que hay, que no alcanza para 30 o para 40 docentes que pueda haber en un centro educativo. Pero Miguel, ¿y no era eso lo que iban a hacer en estos meses? ¿Y no fue por eso que se suspendió el inicio del año escolar en agosto? Para este tipo de cosas que tú nos estás diciendo. Y quiero que la gente sepa que hablar de Miguel Jorge, presidente de la ADP allá en Santiago y toda esa región, es hablar, Miguel, lo voy a decir, perdóname, es hablar de un candidato a la presidencia de la ADP que le ganó a los candidatos que llevó el PRM, que llevó el PLD y que llevaron todos los partidos. Le ganó Miguel Jorge con su liderazgo ahí. O sea, es un profesor que no es como otro, que tienen miles de millones de pesos, que no saben cómo lo van a explicar. Es un liderazgo real con el que estamos hablando en este momento. Miguel, ¿y entonces a qué se dedicó el Ministerio de Educación si no se dedicó en estos 2 meses a resolver ese tipo de problemas? No hay internet en las aulas en Santiago, está diciendo Miguel Jorge.
Bueno, yo hablo por Santiago, Sí. pero me atrevo a decir que esa es la realidad del país. Y vuelvo a reiterar, en el caso de Santiago no hay un solo centro educativo que tenga la posibilidad de conexión a Internet en las aulas. Y por lo tanto, lo que ha planteado el ministro de que los docentes deben estar desde su aula de clase orientando el proceso que se inicia a partir del lunes, sencillamente es imposible porque no están dadas las condiciones. Y a esto tú le sumas el hecho de centros educativos que debieron ser reparados y no se han reparado. Centros educativos que tienen, incluso tenemos un caso, el caso de la Escuela Experimental Emilio Prudón, que tiene 2 años en reparación y que todavía no se ha terminado, pero tampoco se ha dicho cuándo se intervendrá ese centro, y otros centros educativos que ni siquiera cuentan con energía eléctrica. Y te puedo mencionar el caso de la Escuela Emma Balaguer en el barrio Cienfuegos, y te puedo mencionar el caso de la Escuela Enriquillo en el barrio Los Ciruelitos, que ni siquiera tienen conexión a energía eléctrica, que tienen problemas con el servicio de energía eléctrica. Entonces, si hay problemas con el servicio de energía eléctrica, mucho más problemas hay con la conexión a Internet. Miguel, y yo pienso que el ministro ha estado muy mal asesorado, y ha estado muy mal asesorado porque él tenía una idea o tiene una idea que está muy lejos de la realidad que vive la República Dominicana. Y definitivamente no es cierto que los estudiantes tendrán la disponibilidad de computadoras. Porque háblame de eso, Miguel. Háblame de eso. ¿Tienen ya la computadora los muchachos, los estudiantes? No, definitivamente no. Se hizo entrega de computadoras a los estudiantes que forman parte del programa República Digital, y eso es una cantidad muy reducida de estudiantes, pero aún más a los docentes se inició el proceso de entrega de computadoras, y todavía, y nosotros tenemos evidencia de que todavía hay docentes que no han recibido esa computadora. Pero al día de hoy tenemos docentes que no han podido acceder a la plataforma y no han recibido la capacitación. O sea, esa es la verdad de la que estamos hablando. Esa es la gran situación, la difícil situación que tiene la República Dominicana, y en este caso que tiene Santiago, de cara al inicio de un año escolar el próximo lunes, día 2. Yo debo resaltar, debo resaltar que nosotros, como docentes, como Asociación Dominicana de Profesores, hemos estado y seguimos estando en la mejor disposición de aportar todo lo que podamos aportar para que el país pueda salir adelante, pero de nada sirve el aporte que nosotros podamos hacer, la disposición que tengamos de asumir nuestra responsabilidad frente al ministerio y frente al país, cuando lo que hay definitivamente es un verdadero desorden en materia de aplicar las políticas que se tienen que aplicar para que salgamos bien de todo esto. Miguel, y yo puedo decir, sí, dime. Lo de los cuadernillos, explícanos por favor el tema de los cuadernillos. ¿Viene esto a suplir esa falta de los equipos portátiles para los estudiantes, o cuál es el propósito? Mira, el ministerio anunció que estaban listos los cuadernillos para ser entregados, y de hecho en la Regional de Santiago ya se tiene una programación de entrega, y nosotros estamos a la expectativa de que lleguen esos cuadernillos y que vengan justamente a suplir ese déficit que tenemos en materia tecnológica. Y de hecho tal vez lo que debió pensarse desde el primer momento era justamente recurrir al papel, recurrir al lápiz, porque es que en materia tecnológica nosotros tenemos demasiado atraso, y sencillamente la educación a distancia, contando con el uso de la tecnología, a nosotros nos resulta muy cuesta arriba, sobre todo en el sector público por la deficiencia que tenemos. De manera que vamos a confiar en que en este caso, en la entrega de los cuadernillos, el ministerio tenga la logística establecida y sea certero, y recibamos esos cuadernillos en los centros educativos, y que los padres y los alumnos puedan tenerlo, porque algo es algo. Y nosotros lo que estamos apostando es a que el país pueda salir adelante en materia educativa en medio de esta pandemia que nos afecta. Miguel, pero estamos en el deber y tenemos la obligación de decirle al país, de decirle a la comunidad educativa la realidad que hay. Estamos conversando con el profesor Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de la Regional Santiago, un líder genuino del magisterio dominicano. Miguel, el tema de la transmisión por televisión y radio,
¿Cómo se va a vincular eso? ¿Cómo lo está viendo la ADP en este proceso? Mira, ellos no han establecido, porque es que todo lo que se ha hecho hasta ahora es como tirar patadas al aire, es como hacer cosas para decir que se están haciendo. Para nosotros ese proceso de usar la radio, la televisión, más bien es utilizar dinero, más bien es un beneficiar sectores económicos, porque ¿Cómo? como se ha enfocado ese proceso a través de la radio y la televisión, desde nuestro punto de vista no va a arrojar los mejores resultados. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? Y se reordenen las cosas y realmente esa gran inversión que se está haciendo en la radio y la televisión se le pueda sacar provecho. Bueno. ¿Por qué no vemos nosotros eso con la efectividad que debería ser? Porque sencillamente no se ha enfocado hacia dónde voy y cómo es que voy. Porque sencillamente ha sido un hacer cosas para salir del momento, ha sido un hacer cosas para justificar otras. Y entonces así no vale. En educación, en el ámbito educativo, la improvisación conduce al fracaso total. Sale cara. Miguel, sí. Muchas gracias. Gracias por compartir con los oyentes, televidentes del Rumbo de la Mañana, y esperamos de veras, de todo corazón, que podamos nosotros tener un inicio del año escolar exitoso. Gracias al profesor Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de la Regional Santiago. Ya basta, gobierno, de improvisaciones. Siga con el Rumbo de la Mañana. El Rumbo de la Mañana, el Rumbo de la Mañana, Rumbo de la Mañana. La noche a mí me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana es una verdad redonda, un canto a la claridad, una caliente propuesta en la que no te quedarás. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. El Sol de la Mañana, de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, solo por Telefuturo Canal 23. Una imagen, pensando en ti. Siga disfrutando de Somos Telefuturo Canal 23. Su trayecto que su huella dejará es el rumbo de la mañana. Continuamos con el Rumbo de la Mañana por esta Rumba 98.5 y Premium en Santiago 101.1. Ya son las 6:46 minutos en el Rumbo de la Mañana. Declaraciones muy fuertes que ponen en evidencia el altísimo nivel de improvisaciones con las que el actual gobierno está abordando temas tan importantes como lo es el sector de la educación. Qué pena que así sea, porque esa fue la razón por la que se pospuso el inicio del año escolar. ¿Qué dice esto? Que no valió la pena perder estos 2 meses, no valió la pena, no tuvo sentido, como lo habíamos dicho, haber perdido estos 2 meses. Las improvisaciones se ha tragado a este gobierno también en el sector de la educación. No tienen los estudiantes ni las tabletas, ni tampoco tienen las computadoras. Inclusive docentes, como dijo don Miguel Jorge, no tienen las computadoras, no tienen acceso a la plataforma, dice el presidente de la ADP de Santiago. Los profesores, ¿y por dónde van a entrar? O sea, ¿por qué vía? ¿Cuál va a ser el portal? ¿Cuál va a ser la manera como van a administrar todo eso? Esto es insólito. Esto es insólito. Pero hay un tema sociológico que afecta a todo esto. ¿Cuál es ese? Los niños ricos de este país iniciaron sus clases
el 24 de agosto. Escuche lo que estoy diciendo y no quiero profundizar en la separación de clases ni nada de esas teorías, no, nada de eso, no. Pero los niños ricos de este país iniciaron sus clases el 24 de agosto, como estaba planificado. Los niños pobres no iniciaron sus clases en ese sentido. ¿Saben por qué? Porque el gobierno lo pospuso, porque según el gobierno no estábamos listos para dar inicio a ese año escolar. Mira qué dice Miguel. Miguel dice que se pudo haber empezado con los cuadernillos. Con esos cuadernillos, dice el profesor Miguel Jorge, un monumento de integridad. Y quienes lo conocemos y conocemos su lucha magisterial sabemos de lo que estamos hablando. Presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, una de las personas de mayor nivel de integridad que puede tener la provincia completa de Santiago, cuidado sea el país. Un orgullo para una asociación, un gremio, tener un dirigente del nivel del profesor Miguel Jorge. Está diciendo claramente que podíamos haber comenzado con los cuadernillos y que los padres lo llevaran toda la semana a las escuelas. Sí, y después nos montábamos, nos íbamos preparando, porque el Ministerio de Educación no sabía que para comprar esas laptops y las tabletas había que someterse a un proceso de compra y que había que someterse a la ley 340 de compra y contrataciones públicas y que eso implicaba realizar unos términos de referencia para una licitación pública y que luego que la licitación fuera adjudicada a uno de los licitantes que resultara ganadores, había que esperar 45 días por lo menos o 2 meses que esas máquinas, que esas laptops, que esas portátiles, que esas tabletas llegaran al país. No sabían eso. No sabían, producto del tiempo que tuvo en la transición este gobierno, porque este gobierno tuvo, aunque corta, tuvo una transición donde hay imágenes del actual ministro reunido con el ministro anterior y una comisión del gobierno inepto anterior con este improvisado gobierno en la transición hablando y conversando, ahora bebiendo champán cara y vino caro que estaban nada más y comiendo delicatessen muy finas ahí. ¿Qué hicieron en ese tiempo? A profundizar la brecha social en República Dominicana, porque ahora se me antoja a mí decir que a los ricos, a los niños ricos los beneficiaron abriendo sus colegios el 24 de agosto y a los niños pobres en lo que puede definirse como un apartheid académico, como el apartheid que combatió Nelson Mandela allá en Sudáfrica. Se les sometió a los niños pobres a ese apartheid. Ahora los niños tienen, además de el retraso producto de su misma situación socioeconómica, tienen en un año escolar un retraso de 2 meses cuando se le compara con los niños ricos que iniciaron sus clases, caramba, el 24 de agosto, sencillamente por las improvisaciones. Ustedes no estaban preparados para gobernar este país. Ustedes no estaban listos para gobernar este país y lo están poniendo en evidencia. Ustedes están ahí porque el PLD perdió las elecciones por los ladrones, por los corruptos, los perversos que están ahí dentro. El pueblo se hartó del PLD, se cansó de tanta delincuencia y de tanta corrupción. Pero ustedes son una balsa de improvisados. Y esas improvisaciones les salen caras al país. Hoy hay 2.100.000 estudiantes que van a ir a las escuelas públicas que tienen 2 meses de retraso en un año escolar. 2 meses de retraso. Debieron empezar el 24 de agosto los niños pobres junto con los niños ricos. Y porque no hubo una administración capaz de ponerse a la altura de lo que este momento de crisis global demanda, pues se perdieron 2 meses de clase, que pudo haber sido de esta manera. Porque ustedes sabían, yo entiendo que ustedes sabían que aquí había problemas de limitaciones de conectividad, pero eso lo sabe todo el que tiene vida pública y el que aspira a algo en este país, sabe que aquí hay problemas de conectividad, sabe que aquí hay un 7% de la población dominicana que los cables eléctricos no le llega a su casa. Yo le invito que vayan a la Loma de Panzo, ahí en la Loma de Panzo, que está entre Neiva y Batista, que es una comunidad donde se juntan Bauruco y San Juan. Hay 500 familias
que no hay un cable eléctrico cerca de donde ellos viven y son 500 familias dominicanas. Y como esa comunidad, hay decenas de comunidades que no tienen conexión a la energía eléctrica. No estoy hablando de la internet, no estoy hablando de conectividad a la red de data y de voz, no, eso ni hablar, porque si no hay cables eléctricos, mucho menos habrá cables coaxiales o cables de fibra óptica para llevar data y llevar voz a esas comunidades. Ustedes no lo sabían, porque si ustedes no sabían eso, ustedes no estaban preparados para gobernar este país. Ustedes están ahí no porque ganaron, sino porque el gobierno que tuvimos, lleno de corruptos, lamentablemente, con sus escasas excepciones, perdió las elecciones, producto de todo lo malo que hizo, ¿no? Y porque ese mismo gobierno fue el principal coordinador de campaña de este gobierno. El mejor coordinador de campaña que tuvo Luis Abinader, el PRM y sus fuerzas aliadas, fue la gestión de Danilo Medina y la gran parte del corrupto de su gobierno que estuvo con él esos 8 años. Entonces, ustedes están demostrando muchas improvisaciones. Si yo improviso, se pierden algunas cosas. Pierdo yo, mi dinero, quizás pierde mi familia, parte del patrimonio, ¿no? Pero si ustedes improvisan como gobierno, pierde el país. Pierde el país. ¿Usted cree que se puede explicar a la postrimería que por las improvisaciones de este gobierno, los niños ricos empezaron sus clases el 24 de agosto y los niños pobres, bajo la excusa inaceptable de que no estábamos preparados, perdieron 2 meses de clase? Y ahora resulta que el lunes vamos a abrir las clases, vamos a abrir las escuelas con precariedades similares a las que supuestamente eran las justificaciones para posponer el inicio del año escolar. Así no puede ser. Así no puede ser. Siga con el rumbo de la mañana. Gracias.